Llamaría esta tercera parte verificación, encuentro con el significado. Cada vez estoy más convencido que lo que más necesita uno y lo que más necesitan los niños, lo que más necesita el maestro y lo que más necesita el alumno, lo que más necesita el papá y lo que más necesita el hijo, la mamá, la hija, es el significado de las cosas. Como decían los antiguos, no es por esto, no es por esto, y todo lo que realizamos lleva un grito dentro. No es por esto, no es por esto. Es como si cada cosa que hacemos la hiciéramos por otra cosa distinta, más profunda, más allá. Como si preparara, como si pidiera, como si anduviera mendigando una razón más poderosa que lo que la cosa misma ofrece. Recuerdo cuando mi hijo Bruno estaba iniciando la primaria, con mi poca creatividad, le hacía hacer planas en un cuaderno para que practicara la escritura, que tuviera que adquiriera la habilidad para escribir, la soltura, esos movimientos finos que implica la escritura, ¿no? Todos los días, maestros, todos los días, maestras. Me sentaba yo en mi escritorio, era un escritorio grande, me ponía en mi computadora o a leer mientras ellos realizaban la actividad de hacer alguna plana que le puse, que por creativo que intentara hacer, si le hacía caritas, si le hacía signitos, dibujitos, lo que fuera, él entendía que era una plana, algo de repetir y de terminar, de hacer con lo mismo una hoja completa. Yo me sentaba de mi lado del escritorio y él se sentaba del otro lado del escritorio. Hacía dos letritas, dos caritas, dos viboritas, lo que fuera, se levantaba, se daba la vuelta y se ponía frente a mí, cara a cara, así frente a mí, como si no me pudiera decir del otro lado del escritorio, y se ponía diciéndome, volteame a ver. No me lo decía, me lo decía con su estar ahí. Entonces me obligaba a dejar de hacer lo que estaba haciendo y voltear a verle. ¿Qué pasó, hijo? La pregunta recurrente, la pregunta de siempre, de siempre, de siempre, de siempre. Papá, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues entonces al papá, al maestro, le tocaba dar las razones. Bueno, pues porque es importante para que adquieras la habilidad, porque es importante leer, porque es importante escribir, porque cuando seas grande va a ser necesario, porque se regresaba, se sentaba, hacía otras dos letritas, dejaba el lápiz, se paraba, daba la vuelta al escritorio, se ponía frente a mí, otra vez. Papá, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Maestro, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Era una exigencia tremenda de significado. Pues ya quedamos porque es importante, es necesario, se necesita el esfuerzo, se necesita aprender a que hagas estos circulitos porque esto te va a ayudar a escribir más rápido, a escribir mejor, más bonito, los otros te van a entender, así te vas a poder comunicar. Imagina que no estamos, tu mamá, yo, dejas ahí un recadito, te entendemos, nos entiendes. Regresaba, hacía dos letritas más, tres, un rengloncito, y hacía exactamente lo mismo, maestros, qué frustración. Y maestras, yo creo que ustedes conocen esta frustración también, quizás. Qué frustración. Otra vez venía, se ponía frente a mí, hasta que me fatigaba, me cansaba de dar tantas explicaciones.
Pues tienes que hacerlo porque es tu deber, es importante porque eso tienes que hacer, es tu deber. Si no entiendes las razones, pues tienes que hacerlo, ¿no? Entonces el niño se iba ahí, triste más que antes, frustrado más que antes, a hacer aquello que no entendía, a pesar de que se le daban las razones. El trabajo de la autoridad, del maestro, del padre de familia, muchas veces es insistir en que se tienen que hacer ciertas cosas porque son buenas y tiene que hacer el esfuerzo titánico por mostrar por qué es bueno. Dar las razones, siempre, siempre dar las razones, porque los niños están siempre preguntando. Si un niño se levanta, si un niño no quiere hacer aquello, está platicando, es que se está revelando, es que no entiende las razones, es que le parece sin sentido, es que en el fondo, maestras, compañeros, maestros, está gritando, no entiendo por qué hacer esto, no me está interesando, no entiendo las razones, no entiendo la utilidad, el significado de esto que hago. La habilidad no es suficiente. Adquirir como que no es suficiente, como si cada cosa que hacemos tuviera un grito dentro. No es por esto, es como decir, ¿qué es en el fondo aquello por lo que vale la pena hacer esto que se hace? Si se les preguntara a los niños, a los adolescentes, si aquello que hacen por sí mismo tiene significado, muchas veces ellos nos responderían que no, si pudieran hacerlo. Entonces el papel, la función de la autoridad, quizás estar proponiendo y proponiendo y proponiendo y luchar contra el cansancio, contra la frustración de que el niño, el hijo, el alumno no entiende todavía cuál es la propuesta. Nos está pidiendo el niño, nos está pidiendo la verificación, nos está pidiendo el sentido de aquello que se hace. En un determinado momento, el maestro podrá ayudarle a ver, hay que estar atentos para ello, que eso vale la pena, que es valioso. En un momento dado, con mi hijo Bruno, me he cansado y hasta le he dicho, tienes que hacerlo porque es tu responsabilidad, es tu única ocupación, yo estoy trabajando, no estés molestando. Y entonces el niño triste va y lo hace. Pero no es una respuesta para el niño todavía, sí. Aunque a veces como autoridades nos parece que es nuestro último recurso, no lo es. Y hay que encontrar, hay que ser creativos para encontrar mejores respuestas, porque los niños son preguntas que buscan respuestas y buscan respuestas no discursivas, sino respuestas que realmente respondan a lo que están preguntando. En un momento dado, yo digo, me iluminó el Espíritu Santo y le he dicho, a ver, tráeme tu cuaderno, hijo, y empezamos a verlo. ¿Quién escribió esto? La primera página. Yo. Vamos dando vuelta. ¿Quién escribió esto? Yo. ¿Y esto? Yo. Y aquello y aquello. Pienso que tendría, Bruno, por lo menos unos quizás un mes y medio, 2 meses de hacer planas y ya se podía hacer un proceso, una comparación entre la primera y la última. Y esto, cuando llegamos a la última página, yo. Y entonces regresé a la primera página, esto y esto. Y el niño vio y el niño pudo comparar y pudo entender el sentido o uno de los sentidos de todo aquel cansancio de esos meses. Y se regresó con una sonrisa e hizo una plana bellísima. No siempre se nos da así, no siempre es tan sencillo,
pero los niños están gritando conocer el sentido de las cosas que hacen. A veces ver la primera plana y la última plana ayuda para que el niño entienda cómo ha crecido. Y entonces el niño vea que ha crecido, vea que ha adquirido una habilidad, pero que no es la habilidad solamente la que ha adquirido, sino que ha crecido él mismo. Y entonces el niño sonríe, se pone contento y regresa a hacer su actividad de una manera más completa, más completo, más contento. Es cuando la educación, la propuesta que hacemos los adultos, los maestros, cuando genera estas sonrisas, estas experiencias de verificación, eh, es cuando es más cumplido, ¿no? Cuando es más completo. Y entonces el niño se convierte, se ve a sí mismo como el protagonista de aquello. Dice, eso, eso que mi maestro me estaba proponiendo tiene sentido ahora, tiene significado ahora. Hay un punto más profundo que está en el solo hecho de haber adquirido una habilidad o una competencia, que es el darse cuenta de haberla adquirido, de entender los procesos de la historia, por sencillos que se lo presentemos, entenderse a sí mismo como parte de esa historia. Es una experiencia de sentido, de significado. Entender que una fórmula matemática tiene un sentido, una fuente, un fundamento de razón, es una experiencia de significado. Pero en todo esto, detrás de todo esto, de todas estas experiencias de sentido, el niño está pidiendo un sentido mayor y que es el sentido de la totalidad de la vida. La vida tiene sentido, tiene significado, porque todas estas pequeñas cositas tienen significado y porque no se le niega al niño la pregunta. Entonces, perdón que vuelva a retomar esta respuesta bellísima de la maestra Marta, que ya hemos hablado desde la vez anterior. Entonces el niño puede ver mejor porque el niño experimenta por sí mismo el significado de las cosas y entonces aprende a ver que la laguna del Carmen es majestuosa. Algo que no veía antes. Antes la veía grandota, imponente, magnífica y peligrosa, pero no la veía majestuosa, no la veía hermosa, bella. No veía en ella el silencio que estaba dentro de sí mismo. Hay una correspondencia, maestras, maestros. Hay una correspondencia que hace al niño sonreír. Esta correspondencia la experimentamos también nosotros docentes. Y es muy bueno, es muy valioso que nosotros docentes podamos hacer primero, nosotros primero, para poder mostrarle al niño después el proceso de verificación. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido profundo? A partir del sentido directo, tienen cada uno de los días que nosotros estamos con estos pequeñines. Esto de ofrecer una propuesta bella, una propuesta de vida, una propuesta de significado para la vida completa, que no se agota en cada una de las materias. Ahí está la belleza de la transversalidad. Pero una transversalidad, además, permítame decirlo de esta manera, una transversalidad que va más allá de las disciplinas científicas, que nosotros enseñamos a nuestro nivel en cada una de las materias. Va más allá porque eso tiene sentido, porque se integra en el significado de la vida. Entonces, entender la historia me ayuda a entenderme más, no solamente
dejemos ese cliché a que si conozco mi historia, entonces no estoy condenado a repetirla, no nada más a eso, no nada más a integrarme a la sociedad, no nada más a tener éxito, no nada más a poder entender los procesos químicos o biológicos, no nada más a eso, sino a entender que la vida tiene un significado. Estamos llamados a encontrar un significado, como decía el texto de Pascal que hemos leído en en el primero de nuestros encuentros. Vaya el hombre hasta donde no alcanza a ver con sus propios ojos y con el telescopio pueda ver cómo se forman y cómo maduran y cómo funcionan las galaxias y la belleza de las galaxias y esa inmensidad y vaya más allá de las galaxias y vea incluso que hay otros universos. Vea en estos los hoyos negros, la materia pesada, la luz, la gravedad, el crecimiento del universo y que venga acá a los animalitos, a lo ínfimo, a lo pequeño, a lo minúsculo y que se detenga en esta infinitud también que es la vida del hombre, las relaciones, la democracia, los deseos, toda la dimensión antropológica y, y le encuentre sentido a todo eso, le encuentre sentido a todo eso. En nuestras clases maestros, en nuestro eh, desarrollo, en nuestras planeaciones, tener presente esta dimensión de más allá, esa dimensión de totalidad. Por supuesto, no es una clase de religión, ¿verdad? Las matemáticas no es una clase de religión, la física es física, la química es química, no es religión, no se recurre a Zeus, ni a Yahvé, para explicar estas cosas. Sin embargo, estas cosas concretas, el chimpancé, la hormiga, los procesos históricos, los hechos fortuitos, las estructuras, los límites de los países, la conformación de los continentes, las culturas. Uf, todo esto llama a algo más que los niños piden constantemente. Me viene a la mente una experiencia muy hermosa que que me ha tocado, que expresa esta necesidad última de sentido. Eh, Estaba su servidor dando unas clases de filosofía en Chihuahua y todos los lunes iba con unas religiosas, unas monjas, a darles una clase de filosofía, de Dios en el pensamiento filosófico. Y un indigente iba siempre con una perra que traía las tripas de fuera y un hedor insoportable. Iba siempre porque las monjas estas le daban una caridad, le daban de comer. Y muchas veces me lo topaba y nos saludábamos y ya yo entraba a la clase, él se quedaba ahí comiendo, pero una vez tardaron en abrir las religiosas y este hombre que se llamaba Manuel Meni, me dice, ¿es usted sacerdote? No, no soy. Y entonces empieza, ¿médico? No, no, no. Abogado, ingeniero, arquitecto. Y entonces así se fue. Y entonces llega un momento en el que se siente un poco como frustrado y dice, no le atino. Y ya le digo yo, no, bueno, estudié filosofía. Y entonces este indigente que tenía todas las necesidades del mundo, digamos, tenía todas las necesidades del mundo, un indigente, me dice, ¿me puede regalar un pensamiento filosófico? Y fue como si el mundo se detuviera. ¿Cómo? Sí, ¿me puede regalar un pensamiento filosófico? Algo
que me pueda decir que la vida tiene sentido. Esta experiencia me ha dejado marcado, maestros, maestras. La experiencia de significado que está en todos es más potente, más imponente, muchas veces incluso que las necesidades más básicas. Porque las necesidades básicas son urgentes y se tienen que remediar en el momento. Cuando uno tiene hambre, pues tiene hambre y hay que remediar eso, ¿no? Pero remediado el hambre, quedan estas exigencias profundas que todos nuestros niños tienen. No es que el hambre no es importante, ¿no? Hay que remediarlo. Pero hay algo tan profundo en el ser humano que escapa de todas las dimensiones parciales. No es por esto, no es por esto. Esto es como una exigencia de sentido que tenemos que tener presentes como docentes, no para hacernos los predicadores del sentido de la vida, tener presentes como una exigencia que tienen los niños cuando hacen matemáticas, cuando hacen historia, cuando hacen ciencias. Para cerrar este video, les invito a hacer una reflexión sobre esto, la necesidad de verificación del sentido que proponemos en nuestras aulas. Hay un importante educador chileno, Claudio Naranjo, lo habrán escuchado o lo habrán visto, que critica a la educación actual en términos generales porque no se encarga de ver por la felicidad de sus discentes. La felicidad es algo importantísimo y andamos en competencias, habilidades y educamos para que entren en un mundo competitivo y que sean exitosos, pero hay una necesidad profunda del ser humano que es la exigencia de felicidad, la necesidad de felicidad. Les invito a hacer una reflexión sobre esta breve, no muy larga, pero estamos en este punto de la exigencia de los niños de verificar el sentido de las cosas que le ofrecemos. Saludos, maestros, nos vemos la próxima semana. Espero sus respuestas, igual que la vez pasada, me las pueden enviar directamente eh, a mi número por el WhatsApp. Esperaré con mucho gusto, con mucha expectativa sus respuestas. Saludos, nos vemos pronto.